Mi nombre es José Alonso Molina Martínez y hoy vamos a ver el problema número 4 del capítulo 6.3 de la tarea de amplificadores operacionales. Ok, vamos a seguir con el problema número 4 de la tarea de amplificadores operacionales, capítulo 6.3. En este caso, esta es la configuración de nuestro circuito de amplificador operacional. Tenemos que calcular el voltaje de salida del amplificador y se nos pide también calcular esta intensidad que pasa por la resistencia de 20 kilo ohms. Muy bien, pues hay que recordar que para resolver un circuito de amplificador operacional hay que tomar que el amplificador operacional sea el ideal, tomando las dos condiciones, donde el voltaje inversor va a ser igual al voltaje no inversor y que la corriente no inversora, inversora va a ser igual a la corriente no inversora y que esta va a ser tan pequeña que va a ser cero. Dicho esto, ya podemos empezar a resolver nuestro circuito y vemos que, bueno, vamos a asignar los nodos. Aquí tenemos el voltaje de salida V0, tendríamos V1, el voltaje inversor, donde pasa la corriente inversora, entra la corriente inversora y aquí estaría entrando la corriente no inversora, por lo cual aquí este nodo sería V2 o voltaje no inversor. Vemos que en el circuito hay un flujo de corriente de 0.1 miliamper, 0.1 miliamper, lo cual fluye por toda esta parte y entra en el nodo B1, ¿no? Entra, sale acá, sale aquí. Entonces vamos a empezar a resolver el circuito. Tendríamos 0.1 miliamper. Esto es lo que entra es 0.1 miliamper. Entonces lo que sale va a ser igual a I menos más más V1 menos el voltaje de salida, perdón, sobre la resistencia que hay entre estas dos, que es 10 kilo ohms. Ok, lo estamos haciendo por nodos. Entonces vamos a multiplicar a toda la ecuación por un común denominador. Multiplicamos por 10K. Seguimos desarrollando la ecuación. Nos quedaría como 1 va a ser igual a B1 menos B0. 10 kilo ohms se elimina, queda como 1 en cada elemento, y aquí tendríamos que I menos es igual a 0, entonces lo eliminamos. Seguimos desarrollando la ecuación, nos queda así, seguimos desarrollándola. Entonces vamos a despejar el voltaje de salida, que es lo que nos importa. Entonces el voltaje de salida va a ser igual a menos voltaje de salida va a ser igual al el voltaje inversor que está sumando, pasa como restando, ¿no? Menos V1, tenemos 1. Hay que deshacernos del menos del voltaje cero, voltaje de salida. Entonces multiplicamos a toda la ecuación, a ambos lados de la ecuación, por menos. Nos quedaría V0 para que nos quede positivo el voltaje de salida. Entonces V1 va a ser igual a más, ahora positivo, y 1 va a ser negativo. Habíamos dicho que 5 volts es lo que vale el voltaje no inversor, V2. Y por condiciones ideales, V1 es igual a V2. Entonces V1 va a ser igual a 5 volts. Menos 1 más 5 va a ser igual a voltaje de salida. Entonces voltaje de salida es igual a 4
es igual a 4 volts. Ya obtuvimos nuestro voltaje de salida, que es lo que nos importa. Ahora hay que obtener la corriente que fluye por la resistencia de 20 kilo ohms. Pues tenemos el voltaje de salida, tenemos que el otro nodo es este, es de referencia, por lo tanto sería el voltaje igual a cero. Entonces tenemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje que acabamos de sacar, el voltaje de salida de 4 volts sobre la resistencia de 20 kilo ohms. Tendríamos que la respuesta sería de 0.2 miliamperes. Eso sería nuestro, ya con esto estaría resuelto nuestro problema, nuestro circuito, perdón, que es lo que nos pide: corriente y voltaje de salida.